El contenido de este podcast proviene de la obra Severo Ochoa, Una vida por la ciencia, edición coordinada por José Manuel Sánchez Ron para la Fundación Carmen y Severo Ochoa. El podcast está patrocinado por la Fundación Antonio de Nebrija y ha sido producido por Intelivoz. Hola, soy Regina Revilla, presidenta de la Fundación Carmen y Severo Ochoa. Este episodio de nuestro podcast está basado en el capítulo Con Severo Ochoa a mediados de los 70 en Nueva York y otros lugares, escrito por Witold Filipowicz, profesor emérito en el Friedrich Misker Institute for Biomedical Research, Basilea, Suiza. La historia es, o pretende ser, la desapasionada reconstrucción del pasado, pero una de las fuentes de las que se nutre son los recuerdos de quienes vivieron, ellos sí, esa historia. Este capítulo es una de esas fuentes, pues su autor es un científico que aprendió de y colaboró con Severo Ochoa, Witold Filipowicz. Recordemos con él. Entre los años 1974 y 1976, cursé mis estudios de postdoctorado en el laboratorio de Severo Ochoa, en Estados Unidos, y mantuve contacto con él hasta finales de los 80. En 1973, después de terminar en Varsovia mi tesis doctoral en el Instituto de Bioquímica y Biofísica de la Academia Polaca de Ciencias, donde investigaba sobre la función de la estructura secundaria del ARN en la traducción del ARN del fago F2 de Escherichia coli, empecé a buscar un laboratorio en el que poder seguir estudiando la traducción del ARN mensajero, pero en un sistema eucariota más complejo. Por descontado, Polonia era el país más liberal y laxo del bloque comunista, y para los científicos viajar a Occidente en general, si bien no siempre, como veremos dentro de poco, no suponía un problema. Uno de los posibles laboratorios anfitriones para los que me postulé era el de Severo Ochoa, en Nueva York. Después de contribuir enormemente a la comprensión de la síntesis de la proteína en las bacterias, a principios de los 70, Ochoa comenzó a investigar sobre los aspectos mecánicos del inicio de la traducción en animales. Me sentí muy halagado al recibir enseguida una respuesta afirmativa de Ochoa, y en febrero de 1974, tomé un avión hacia Nueva York para empezar mi labor postdoctoral en su laboratorio en el Medical Center de la Universidad de Nueva York. Nunca olvidaré mis primeros días en la ciudad, bastante movidos. Llegué al aeropuerto Kennedy un viernes a última hora de la tarde. Se suponía que debía estar esperándome alguien, pero nadie había venido a recogerme. En un momento dado, me pareció oír mi nombre por megafonía en el edificio de llegadas de la Pan Am, pero no logré identificar la fuente del mensaje. Quizá fuera una alucinación. Afortunadamente, estaba en posesión de $10, la cantidad de divisa extranjera que la ley permitía llevar a los polacos que viajaban fuera del país, uno de los encantos del comunismo. Negocié con un taxista, que aceptó llevarme, a cambio de ese dinero, a una dirección de Brooklyn, donde vivían las únicas personas que conocía en Nueva York. Pasé el fin de semana con ellos, y el lunes me desplacé hasta el Medical Center de la Universidad de Nueva York, en la primera avenida de Manhattan, donde Severo Ochoa me dispensó una cálida acogida y me explicó las dificultades que había tenido para ir a recogerme el viernes de mi llegada. Antes de dar más detalles sobre mi estancia en el laboratorio de Ochoa en la Universidad de Nueva York primero y en el Roche Institute of Molecular Biology en Nutley, Nueva Jersey, después, retrocederé unos 15 años para explicar cómo y cuándo me familiaricé con la investigación de Severo Ochoa y por qué me postulé para trabajar en su laboratorio. En 1946, mi familia dejó una Varsovia destruida casi por completo para establecerse en Łódź, donde mi padre colaboró en la creación de un departamento de química general y fisiológica en la Facultad de Medicina, de fundación reciente, de la cual llegaría a convertirse en decano a principios de los 50. Habiendo estado expuesto, a causa del trabajo de mi padre, a la biología y la química desde mi más tierna infancia, en 1961 empecé a cursar medicina en la Facultad de la Universidad de Łódź, y ya desde mi segundo año comencé a colaborar en tareas de laboratorio. Los primeros años de la década de los 60 eran una época fascinante para un estudiante interesado en la bioquímica. Sin ir más lejos, el código genético era descifrado en directo ante mis ojos.
se logró demostrar que el ARN mensajero actuaba como un intermediario a la hora de descodificar información sobre la proteína almacenada en el ADN. Y se hicieron grandes progresos en el estudio de las enzimas implicadas en la síntesis de los ácidos nucleicos, tanto del ADN como del ARN. La disección del código genético y la caracterización de las enzimas que intervienen en el metabolismo de los ácidos nucleicos me parecían especialmente fascinantes, y enseguida me di cuenta de lo mucho que Severo Ochoa había contribuido a este campo. Mi padre era otra fuente de información sobre Severo Ochoa, puesto que, siendo uno de los fundadores de la Sociedad Polaca de Bioquímica, en 1966 participó en el Congreso de la Federación de Sociedades Europeas de Bioquímica, FEBS, según la sigla en inglés, celebrado en Varsovia, en el cual se conocieron. En 1968, después de incorporarme al Instituto de Bioquímica y Biofísica de Varsovia como estudiante de doctorado, conocí en esta sede a David Sugar, un famoso científico canadiense establecido en Polonia. Sugar había tratado mucho a Severo Ochoa, y me habló de la visita del español a su casa y su laboratorio, coincidiendo con el Congreso de la FEBS de 1966. Así pues, gracias a mi padre y a David Sugar, tuve información de primera mano sobre los increíbles logros científicos de Ochoa y acerca de su talla internacional. En 1936, tras el estallido de la Guerra Civil, Severo Ochoa había abandonado España para proseguir sus investigaciones en el extranjero, primero en Heidelberg, en el laboratorio de Otto Meyerhoff, con quien ya había trabajado anteriormente, en 1929-1930, y más tarde en el Reino Unido, donde pasó por el Laboratorio de Biología Marina, en Plymouth, así como por el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Oxford. Con la Segunda Guerra Mundial ya declarada, en 1940 dejó el Reino Unido para trasladarse a Estados Unidos. Trabajó primero con Carl y Gertie Corey en la Universidad de Washington, en San Luis, y más tarde se incorporó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, donde fue nombrado jefe del Departamento de Farmacología en 1946 y del Departamento de Bioquímica en 1954. Durante sus primeros años en España y su periplo por Europa y Estados Unidos, hasta comienzos de los 60, las investigaciones de Severo Ochoa se centraron principalmente en la oxidación biológica y la transferencia de energía. Su labor contribuyó mucho a la comprensión del metabolismo de los carbohidratos y los ácidos grasos, así como a la disección de los pasos del ciclo del ácido cítrico, Krebs. A pesar de lo muy innovadora e importante que era esta investigación, lo que atrajo mi atención mientras estudiaba medicina fue el trabajo de Ochoa sobre la polinucleótido fosforilasa, NPNasa. En 1955, Marianne Grunberg Manago, una compañera postdoctoral francesa, y Ochoa descubrieron una enzima que era capaz de sintetizar polirribonucleótidos utilizando nucleótidos difosfatos como substratos. Curiosamente, el hecho de que una actividad enzimática desconocida, más tarde se demostró que era PNPasa, catalizara una reacción de intercambio entre fosfatos inorgánicos y el ADP u otros nucleótidos difosfatos, fue un hallazgo por serendipia, ocurrido a partir de una observación hecha mientras investigaban la fosforilación oxidativa en la bacteria Azotobacter vinelandi. La PNPasa fue la primera enzima que se demostró que sintetizaba polinucleótidos similares al ARN, y en un principio se pensó que era la polimerasa de ARN responsable de la síntesis de ARN celulares. En 1959, Severo Ochoa fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por el descubrimiento de los mecanismos en la síntesis biológica del ácido ribonucleico y del ácido desoxirribonucleico. El premio fue compartido con Arthur Kornberg, quien, curiosamente, en 1946 había pasado por el laboratorio de Ochoa en la Universidad de Nueva York como investigador postdoctoral. A pesar de que la verdadera ARN polimerasa, dependiente de ADN, no fue descubierta hasta 1960, y de que más tarde se demostró que la PNPasa estaba implicada principalmente en la degradación fosforolítica del ARN en la célula, el descubrimiento de la PNPasa, debido a Grunberg Manago, y Ochoa, fue un punto de inflexión en el estudio de los mecanismos de expresión génica.
Los polímeros preparados utilizando PNP-ASA fueron cruciales para establecer las propiedades biofísicas y de apareamiento de bases del ARN, y todavía más importante, se revelaron esenciales para el descifrado del código genético. El uso de los textos para la elaboración de este podcast está autorizado por los autores, la editorial Planeta y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cuando trabajaban en el National Institute of Health y utilizaban el ácido poliuridílico, PoliU, sintetizado con ayuda de la PNP-ASA, Marshall Nirenberg y Heinrich Mattei se dieron cuenta de que estimulaba la incorporación de la fenilalanina a proteína. Esta constatación fue la primera que hizo pensar que existen secuencias específicas de nucleótido responsables de codificar cada aminoácido individual. Lo que vino a continuación fueron los inmensos esfuerzos en los laboratorios de Nirenberg y Ochoa, por no hablar de la rivalidad entre ellos, para determinar la composición de los nucleótidos de la codificación de trinucleótidos para todos los aminoácidos. Cabe destacar que en todos estos estudios se utilizaron polímeros sintetizados por PNP-ASA bacteriana. Más tarde, el laboratorio de Marshall Nirenberg y el de Govind Khorana desarrollaron metodologías para asignar el orden de nucleótidos a cada codón. Otros laboratorios determinaron que AUG es una cadena de polipéptidos que inicia el codón, mientras que UAA, UAG y UGA actúan como codones de terminación. Con la ayuda adicional que supusieron los experimentos genéticos, hacia 1965-1966, el código genético quedó completamente descifrado. Peter Lengel, Joseph Speyer, Wendell Stanley Jr., Margarita Salas y Albert Waba fueron algunos de los investigadores del equipo de Ochoa que contribuyeron a este logro. Además de los estudios de Ochoa sobre el código genético, su equipo en la Universidad de Nueva York realizó importantes contribuciones a la elucidación del ciclo de vida de los bacteriófagos de ARN, MS2 y QB. Estos estudios, iniciados a comienzos de los 60 por Charles Weismann, con contribuciones de Piet Borst, Gunther Feix, Martin Billeter y otros, llevaron a la caracterización de las enzimas de fagos implicadas en la síntesis del ARN dependiente de ARN y de los intermediarios en la replicación del ARN de los fagos. Además, los bacteriófagos de ARN como MS2, F2 y QB servían en aquel tiempo como la única fuente de ARN mensajeros naturales, que numerosos investigadores empleaban para estudiar el mecanismo básico de regulación de la traducción. En 1966, cuando en el laboratorio de Ochoa, Margarita Salas y Wendell Stanley estaban comparando el ARN de fago y los polirribonucleótidos sintéticos en cuanto a su capacidad de estimular la traducción in vitro, descubrieron que la actividad del ARN de fago requería un conjunto de factores proteicos vagamente asociados con ribosomas para su actividad. Los dos factores originales se bautizaron más tarde como factor 1, IF1 e IF2, con un factor adicional, IF3, identificado en 1968. La comprensión del mecanismo de iniciación de la traducción y la función de los factores de iniciación en el proceso se convirtieron en temas de investigación recurrentes en los laboratorios de Ochoa y otros. Y como la traducción del ARN del bacteriófago F2 era el tema de la tesis doctoral que escribí en Varsovia, estaba muy familiarizado con la investigación sobre fagos y traducción que se llevaba a cabo en el laboratorio de Ochoa. Cuando llegué al laboratorio de la Universidad de Nueva York, Severo Ochoa todavía ocupaba el cargo de jefe del Departamento de Bioquímica. Además de su equipo, el departamento incluía muchos otros equipos liderados por nombres que yo conocía por la literatura. Robert Chambers, Raj Mazumder, Blodek Szer, Albrecht Kleinschmidt, que pronto se trasladaría a la alemana Universidad de Ulm, y Silvia Li Huang, algunos de ellos antiguos colaboradores de Severo Ochoa. Curiosamente, en aquella época, casi todos los integrantes del equipo de Ochoa eran postdoctorados españoles que estudiaban distintos aspectos de la síntesis de proteínas en eucariotas. El equipo incluía a César Nombela, José Miguel Hermoso y José Manuel Sierra. La mujer de César, Nogelí, también trabajaba en el laboratorio. Por razones obvias, cuando formaba parte del equipo, a menudo se referían a mí como el científico polaco.
Michael Zaslow, que a principios de los 70 había comenzado el trabajo sobre los factores de la iniciación de la traducción en eucariotas en el laboratorio de Ochoa, acababa de dejarlo después de completar su proyecto de doctorado en medicina. Para estudiar la síntesis de proteína en eucariotas, Severo Ochoa escogió el interesante modelo de embriones del crustáceo Artemia salina, el camarón de salmuera. Tras encapsularse en una dura concha, los embriones de Artemia salina permanecen viables hasta después de secarse y reanudan su desarrollo cuando se introducen en una solución salina. Como los quistes secos de Artemia salina se comercializan con varios fines, como huevos de camarón de salmuera, representan una fuente de material muy adecuada para estudiar la síntesis de proteína y los efectos del desarrollo temprano en la expresión génica. Mi trabajo se centraba en la identificación y la purificación de los factores proteicos específicos requeridos para la iniciación de la traducción in vitro en respuesta al ARN mensajero, tanto natural como sintético. Por consiguiente, pasé la mayor parte de mis primeros meses en el laboratorio en una sala fría, lo cual no estuvo nada mal si se tiene en cuenta el caluroso y húmedo verano de Nueva York. La vida científica en el departamento era muy intensa. Todos los días comíamos juntos en la biblioteca de para hablar de nuestros últimos resultados, y en general, para ponernos al día sobre los progresos de la investigación reciente en biología molecular. Gracias a Severo Ochoa, frecuenté a un buen número de destacados bioquímicos que venían de visita o bien a impartir conferencias en el Medical Center. Delante del despacho de Ochoa había expuestas varias fotos de todos sus anteriores mentores y colaboradores. Una buena síntesis de la historia de la bioquímica y la biología molecular recientes. Ochoa también nos invitaba a menudo a las cenas del Club de la Enzima que tenían lugar en la Universidad Rockefeller, en las que famosos biólogos moleculares y celulares daban charlas informales sobre sus avances más recientes. La diferencia de edad de 2 generaciones entre Severo Ochoa y sus postdoctorados y la enorme talla y autoridad científica del investigador español quizá impusieron a nuestra relación un cariz formal. Ello se veía acentuado por la actitud aristocrática de Ochoa. En algunos de sus escritos, Arthur Kornberg se refiere acertadamente a Ochoa como a una elegante figura que pareciera inspirada en el Greco. Para alguien procedente de Polonia, la mencionada formalidad aparente en las relaciones era completamente normal. Por ejemplo, después de trabajar codo con codo durante casi 2 décadas en el mismo departamento, yo seguía dirigiéndome a mi director de tesis en Varsovia como Herr Profesor. Sin embargo, tengo que subrayar que nuestra relación con Ochoa era muy cálida y amistosa. Se interesaba de verdad por nuestro bienestar y el de nuestras familias, y seguía nuestros progresos científicos muy de cerca, siempre ofreciendo consejo y posibles soluciones a nuestros problemas. La categoría profesional de Severo Ochoa y sus contactos tuvieron un efecto importante en nuestros avances científicos. Siempre que teníamos necesidad de ello, podíamos iniciar fácilmente colaboraciones con otras personas o recibir de estas los materiales que resultaban cruciales para nuestros experimentos. Una de las más importantes para mí fue la que mantuve con el equipo de French Anderson en el National Institute of Health. Utilizamos sus preparaciones de factores de iniciación de la traducción obtenidas de reticulocitos de conejo para ensayos sobre las deficiencias de proteínas concretas en quistes secos no desarrollados de Artemia salina y al mismo tiempo demostramos la conservación funcional evolutiva de factores entre especies animales muy alejadas. A finales del verano de 1974, Severo Ochoa abandonó su cargo al frente del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York y aceptó una invitación para trasladar su laboratorio al Roche Institute of Molecular Biology, o simplemente Roche, como nos referimos a él, en Nutley, Nueva Jersey, 16 kilómetros al oeste de Manhattan. El Roche era uno de los 2 institutos de investigación financiados por la empresa farmacéutica suiza Hoffmann La Roche. El otro era el Basel Institute of Immunology. El Roche era una de las instituciones estadounidenses líderes en la investigación de los distintos aspectos de la expresión génica, y estaba llena de gente interesante. También trabajaban allí Bernhard Horeker, Herbert Weisbach y Sidney Udenfried, amigos cercanos de Ochoa.
A partir de entonces, este empezó a desplazarse en su inmenso Cadillac entre su piso de Manhattan y el laboratorio de Nutley. Como conductor, Ochoa era bastante rápido y enérgico, y nosotros a menudo nos preocupábamos por él, y a veces también por nosotros, cuando íbamos con él al cruzar el Lincoln Tunnel, de camino a las cenas del Club de la Enzima, en la Rockefeller, o a otros eventos en Nueva York. El traslado a Roche ofrecía nuevas oportunidades para investigar en colaboración con la gente que ya trabajaba allí. Nos interesaba particularmente la investigación sobre la traducción que estaba realizando Aaron Shatkin. Aaron y un grupo de colaboradores con mucho talento, entre los que se encontraban Hiro Furuichi y Krish Muthukrishnan, acababan de descubrir la caperuza del ARN mensajero, la adición posttranscripcional de 7-metilguanosina, M7G, al extremo 5 del ARN mensajero. Esta modificación facilitaba la traducción de ARN mensajeros, a los que también protegía de la degradación de la exonucleasa. En el Roche, el equipo de Ochoa y el de Shatkin empezamos a investigar en colaboración la función de la caperuza durante la traducción del ARN mensajero en Artemia salina. Juntos hallamos la primera actividad de proteína, en concreto identificando la caperuza M7G, y caracterizamos el perfil de metilación de los ARN mensajeros, así como las actividades de metilación de los embriones desarrollados y no desarrollados de Artemia salina. Los experimentos posteriores querían responder a la pregunta de si el perfil de modificación del ARN mensajero cambiaba durante el desarrollo, con la posibilidad de que la caperuza fuera la responsable de la activación de los ARN mensajeros. Por desgracia, la respuesta fue que no. Aún así, yo continué investigando en paralelo los factores de traducción y otros problemas relacionados con el desarrollo del embrión de Artemia salina, el trabajo que había empezado en Nueva York. Hace un par de décadas, cuando leía mi intervención en el simposio Skirball, que se celebraba en mi primer hogar de postdoctorado, el Medical Center de la Universidad de Nueva York, me hicieron acordar de uno de esos otros problemas estudiados en el laboratorio de Ochoa. Para presentarme en el simposio, Joel Velasco, profesor del Medical Center de la Universidad de Nueva York, había rescatado un artículo de 1977 firmado por mí. El trabajo era una colaboración con Sylvia Lee Huang, y proyectó su título en la pantalla, mientras preguntaba: ¿por qué sois gente tan tímida, si habéis descubierto pequeños reguladores del ARN, y probablemente microARN? Los oligorribonucleótidos endógenos descritos en el artículo actuaban como inhibidores de la traducción, y correspondían a los ARN de una longitud de unos 20 nucleótidos. Quizá eran en efecto microARN. Pero ese trabajo había quedado inconcluso porque la caracterización molecular de los ARN pequeños era difícil en esos tiempos. Con dos mentores famosos, Severo Ochoa y Aaron Shatkin, mi estancia postdoctoral en Estados Unidos fue muy provechosa. Aprendí mucho, trabajando en numerosos proyectos diferentes y colaborando con distintas personas. Para mis futuros trabajos era particularmente importante adquirir experiencia en la purificación de proteínas, y no se me ocurre un lugar mejor que el laboratorio de Ochoa para dominar todas las técnicas de purificación de proteína. También hice muchos amigos españoles, además de los mencionados más arriba, los que se vinieron conmigo de la Universidad de Nueva York a Roche. Trabamos amistad con Enrique Méndez, Víctor Rubio, Antonio Talavera y otros. Junto con mi mujer, Ola, que hizo la parte práctica de su tesis doctoral en Roche durante mi estancia allí, nos vimos inmersos en la intensa vida social de la comunidad española de la costa este. Muchas de estas amistades han sobrevivido hasta el presente. Si deseas conocer más acerca de nosotros, conéctate a carmeniseveroochoa.es. Mi estancia postdoctoral en Estados Unidos estaba estrictamente limitada por las autoridades polacas. No podía ser ampliada más allá de los 2 años. Así pues, tuve que prepararme para marcharme en febrero de 1976. Despedirme de Severo Ochoa fue un momento muy difícil. Su cordialidad y las oportunidades que me brindó para mi trabajo investigador fueron verdaderamente excepcionales y tuvieron una influencia decisiva en mi vida futura, tanto en el campo de la ciencia
como en general. En nuestra conversación de despedida, encontré muy emotivo y único que me asegurara que podía contar con su apoyo siempre que lo necesitara. Entre los 100 o más estudiantes y postdoctorados que trabajaban con Ochoa, Peter Lengyel, que había emigrado de Hungría en 1956, después de que las tropas soviéticas sofocaran la Revolución húngara, y yo, éramos probablemente los únicos procedentes del telón de acero que dividía la Europa de la posguerra. Como fuera que él mismo había conocido durante largos años la vida de emigrante fuera de España tras el estallido de la Guerra Civil y la imposición del franquismo, Ochoa probablemente era consciente de que los científicos de la Europa del Este no siempre tenían el pleno control de su propio destino. Regresé a Polonia a principios de 1976 y creé mi propio laboratorio en el Instituto de Bioquímica y Biofísica de Varsovia. Había decidido seguir estudiando la traducción eucariota y la función de la caperuza en la iniciación. Al principio, intenté depurar la proteína que se une a la caperuza de Artemia salina, que identificamos en Roche cuando trabajaba con Ochoa y Shatkin, pero pese a mis considerables esfuerzos, fracasé. La proteína aparentemente equivalente fue purificada más tarde a partir de células de mamíferos por Nahum Sonnenberg, que trabajaba en el laboratorio de Shatkin, y más adelante se demostró que correspondía al factor de iniciación F4E. A pesar de los notables éxitos obtenidos en algunos otros proyectos relacionados con la traducción, a principios de los años 80, desplazamos el foco de nuestra investigación hacia las ARN ligasas eucariotas, familias de enzimas que actúan durante el empalme del ARN de transferencia y la reparación del ARN. Este fue uno de los temas más aplaudidos de mi investigación, y me valió ser bien conocido en la comunidad de biólogos moleculares. Otro momento destacado de mi etapa polaca tras vivir en Estados Unidos fue la visita que Severo Ochoa realizó a Varsovia en 1976. Nos emocionó saber que había aceptado una invitación a cenar en nuestro primer piso de propiedad, al que nos acabábamos de mudar. Preparar la cena no fue un problema. Ola era, y sigue siendo, una cocinera excelente. Sin embargo, por aquel entonces no teníamos mesa de comedor. Improvisando, saqué la puerta de sus bisagras y la coloqué encima de los brazos de unas sillas. Tuvimos una velada maravillosa, en la que recordamos los viejos tiempos de la Universidad de Nueva York y Roche. Severo Ochoa también nos contó sus encuentros con Jakub Parnas, un famoso bioquímico polaco que había contribuido enormemente a trazar la vía glucolítica Emden-Meyerhof-Parnas, y nos confesó que como Parnas era un hombre bastante corpulento, durante el viaje en transatlántico de Europa a Estados Unidos, sus colegas le pusieron el mote de Montparnasse. Para seguir contando hasta qué punto la ayuda constante de Severo Ochoa fue importante para nosotros, debo hacer una pequeña digresión. En 1980-1981, el movimiento Solidaridad, liderado por Lech Walesa, había alcanzado el cénit de su actividad y abrió las primeras grietas en el sistema comunista. En esa época, no era fácil hacer investigación en Varsovia. Repartíamos nuestro tiempo entre las manifestaciones pro Solidaridad, la búsqueda de comida para nuestros hijos y el trabajo en el laboratorio. Confiábamos plenamente en los reactivos que nos proporcionaban nuestros amigos, sobre todo Hans Gross, de Würzburg, nuestro más estrecho colaborador en aquel tiempo. En octubre de 1981, dejé Varsovia para pasar un año sabático en el laboratorio de Aaron Shatkin en Roche. Allí, tuve la oportunidad de coincidir con Severo Ochoa casi a diario. Por desgracia, los acontecimientos políticos en Polonia nos alcanzaron casi inmediatamente. En diciembre de 1981, se declaró la ley marcial en el país, con la idea de aplastar el movimiento Solidaridad. En Estados Unidos, había un gran interés por nuestro trabajo sobre las ARN ligasas, que combinado con mi exótico origen de la Europa del Este, me convirtió en una pasajera celebridad en mi campo. Recibí numerosas invitaciones de varias universidades para dar charlas. Por ejemplo, junto con Phil Sharp y Roger Kornberg, fui el orador principal en el Industrial Affiliates Symposium de 1982, del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Stanford.
El honor de la invitación se vio aumentado por el hecho de sentarme para cenar entre Arthur Kornberg y Paul Berg, dos famosos premios Nobel miembros del departamento. ¿De qué hablamos con Arthur Kornberg? Por supuesto, de nuestro mentor en común, Severo Ochoa. A finales de 1982, di una charla en la Universidad Rockefeller, en Nueva York, donde Ed Reich, uno de sus profesores, me preguntó si estaría interesado en fundar un laboratorio en el Friedrich Miescher Institut, FMI, de la ciudad suiza de Basilea. Reich estaba a punto de asumir la dirección del FMI. Era una oferta muy atractiva, dadas las dificultades de hacer investigación en Polonia, con la ley marcial todavía en vigor. Además, el FMI gozaba de una reputación científica excelente como fundación de investigación básica, y contaba con un generoso apoyo económico. Como no tenía planes de dejar Polonia ni mi laboratorio de Varsovia de forma definitiva, opté por una colaboración a tiempo parcial en Basilea, con el argumento de que repartirme entre los dos países sería ventajoso para la ciencia polaca. La Academia Polaca de Ciencias y Ed Reich estuvieron de acuerdo con la idea. Con el permiso oficial en mis manos, volé desde Nueva York de regreso a Varsovia para asistir a la defensa de la tesis de un alumno mío. Por desgracia, una vez allí, me denegaron reiteradamente el pasaporte para viajar a Basilea y de hecho a cualquier simposio o seminario en el extranjero. Habría que aclarar que después de cada viaje al extranjero, los pasaportes tenían que devolverse a las autoridades, otro detalle encantador del comunismo. La situación parecía desesperada y mi familia pronto estuvo de vuelta en Varsovia. A lo largo del año siguiente, mucha gente en Polonia y en el extranjero, incluida una docena de ganadores del Premio Nobel, entre ellos Severo Ochoa, firmaron una carta de apoyo e intentaron ayudar, pero sin resultado. La situación se volvió aún más preocupante cuando incluso me denegaron el permiso para viajar a Moscú para coorganizar un simposio de virología como parte del Congreso de la FEPS de junio de 1984. El incidente de Moscú se convirtió en un punto de inflexión en el asunto. El organizador principal del encuentro de la FEPS era Yuri Ovchinnikov, vicepresidente de la Academia Soviética de Ciencias y miembro del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Le telegrafié diciendo que las autoridades polacas me negaban el permiso para participar en su congreso. La reacción fue bastante rápida. Al día siguiente me informaron de que mi pasaporte para Moscú estaba listo. Como el simposio de virología había terminado el día anterior, pedí si podía utilizar el pasaporte para asistir a un encuentro en Holanda, en el que era un ponente invitado. Para mi sorpresa, la respuesta fue afirmativa, así que fui a recoger el pasaporte a la oficina de la academia. Con todo, observé que ahora solo se me permitía un viaje por vez, y no varios como antes, lo que significaba que mi visita a los Países Bajos no sería el fin de mi batalla en contra de las restricciones para viajar. A raíz de la invitación de nuestros amigos españoles, a mi mujer y a los niños les habían concedido recientemente un permiso para viajar a España en vacaciones, pero mi petición para este viaje fue rechazada. Como las oficinas de pasaporte que gestionaban los viajes particulares y los oficiales estaban separadas y probablemente no se comunicaban, decidimos arriesgarnos e intentar salir de Polonia el mismo día. Yo volaría a Ámsterdam y mi familia a Madrid. El obstáculo para este plan era la necesidad urgente de tramitar los visados de mi familia para entrar en España. Por desgracia, la embajada española en Varsovia estaba asediada por gente que llevaba esperando un visado desde hacía semanas. Me vestí de negro y, haciéndome pasar por un diplomático con una cita urgente con el agregado científico de la embajada, me lancé a atravesar la paciente multitud y sorteé también al policía de guardia. Tras exponer mi caso y mi relación con Severo Ochoa, el agregado me concedió los visados al momento. Así, unos días más tarde nos embarcamos por separado y llevamos adelante nuestros planes. Ola voló a Madrid con los niños y yo a Ámsterdam. Después de llegar a Holanda, contacté con Ochoa, que se puso manos a la obra para conseguir mi visado a España. La cosa no era ninguna minucia, porque este tenía que ser estampado en Ámsterdam, en mi pasaporte de servicio. A los pocos días podría reunirme con mi familia en Madrid. En España nos dispensaron una calurosa acogida.
Severo Ochoa todavía trabajaba en Roche, pero estaba de vacaciones en Madrid. Nos convidó a todos a cenar en un restaurante muy acogedor. Asimismo, me invitó a dar una charla en el Centro de Biología Molecular. Nos quedamos un mes entero en España, esperando nuestra documentación para viajar a Suiza. Nos alojamos en el piso de José Miguel Hermoso y pasamos además una semana en Cullera, en la costa mediterránea, en el apartamento de verano de Víctor Rubio. Participamos en numerosas fiestas organizadas por nuestros amigos españoles para celebrar nuestra libertad. En efecto, nuestras restricciones para viajar se habían terminado. La única que persistía era para viajar a Polonia, y se mantuvo en vigor durante los 7 años siguientes. Una vez establecidos en Basilea, volvimos a España a menudo. Severo Ochoa había dejado Roche en 1985 y regresado a Madrid para proseguir sus trabajos sobre traducción en el Centro de Biología Molecular. Siempre que iba a Madrid, me acercaba a verle y también charlaba con sus colaboradores del centro, César de Haro y José Manuel Sierra. Asimismo, mantuve el contacto con Margarita Salas, que en un momento dado pasó a ocupar el cargo de directora del centro. Por otro lado, seguí en contacto con César Nombela, quien más tarde fue el primer presidente de la Fundación Carmen y Severo Ochoa. La muerte de su esposa Carmen, a los 81 años, acaecida en 1986, fue una pérdida devastadora para Severo Ochoa, de la que nunca se recuperó por completo. Él falleció en 1993, a la edad de 88 años. Tras su muerte, el centro fue rebautizado como Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, cuya entrada preside un busto muy impactante del investigador. El contenido de este podcast proviene de la obra Severo Ochoa, Una vida por la ciencia, edición coordinada por José Manuel Sánchez Ron para la Fundación Carmen y Severo Ochoa. El podcast está patrocinado por la Fundación Antonio de Nebrija y ha sido producido por Intelivoz.